Díganme ustedes, o sea, ¿qué es esta vaina tan sexy? Arráncalo ahí. Esto es un episodio que está lleno de venezolanidad. Lo máximo es la cerveza de pan. Ojalá y no engordara tanto. Bienvenidos al Parchita Gourmet, el que debió haber sido el primer video, la verdad, pero no salió bien y estamos decidiendo hacerlo de nuevo. Hoy vamos a hacer algo que cae así como del corazón del venezolano, porque son arepas de reina pepiada. O sea, no tengo más que decir, yo voy a dejar que ustedes entiendan en verdad la belleza de lo que vamos a cocinar hoy. Vamos a hablar de varias cosas acerca de la reina pepiada. Ustedes saben que aquí en Parchita Gourmet la idea es empoderar a la gente para que traten de exprimirle la mayor cantidad de sabor a absolutamente todo lo que hacen. Entonces, ¿qué es la reina pepiada? Para empezar, es una ensalada que se hace con aguacate, mayonesa, pollo y sal. Eso es lo básico. Pero para mí eso es como un lienzo en blanco, ¿sí me entiendes? O sea, eso es como que hay demasiada oportunidad de sacar sabores deliciosos. El venezolano que no haya comido reina pepiada, pues, si no lo has hecho, te hace falta. Pero aquí lo vamos a hacer de una manera diferente. Primero que todo, el pollo. No vamos a agarrar las pechugas y las vamos a poner a hervir con cebolla. No, está como aburrido como para hacer el estilo de Parchita Gourmet. Aquí lo vamos a hacer con muslos de pollo. Lo vamos a cocinar con bastantes especias. Voy a utilizar mi nueva fiebre, que es un morterito. Si no lo tienes, por favor, cuesta $7, $6 en Amazon. De pana no es nada. Y si estás en Venezuela tampoco es nada, de verdad. Deberían comprárselos de piedra, porque no es lo mismo cuando es de madera. Pero esto permite que los sabores de las especias que tú utilices para todo lo que vayas a cocinar sepa demasiado intenso. Ay, ya, espérate que me da sed. Yo le agrego dos cositas muy importantes. Primero, cebollín, porque le da un saborcito así como a cebolla, pero delicadito. También tengo cilantro, que me gusta colocarle cilantro. Para mí, lo que es cilantro, ajo porro, cebolla y cebollín, para mí son como la base de mi cocina. ¿Sabes qué? Si yo tengo una cosa muy interesante de la que hablar, y es del budare. Para todos aquellos que están dentro de Venezuela, yo sé que no tienen este problema, porque en todas las casas venezolanas existe esto, que es un budare. En Estados Unidos se le llama griddle. Se escribe así. Si no tienes acceso a esto, aquí en Estados Unidos yo he conseguido una planchita perfecta para hacer arepas, que te voy a poner un link abajo para que la veas en Amazon. Cabe destacar que todavía no me están pagando por ese link, pero no importa. Para que puedas hacer tus arepitas, se te sellen súper bien y puedas comerte las tostaditas como tiene que ser, porque no es lo mismo una arepa de budare que una arepa de sartén. Voy a hacer tres tipos de arepa. Voy a hacer la arepa normalita. Va a haber una que le voy a poner zanahoria rallada y a otra que le voy a poner remolacha rallada. Yo voy a dividir la masa en tres partes y vamos a hacer arepas tricolores, porque me parece interesante que la gente empiece a ver la arepa como un lienzo en blanco también. Muchas cosas que se le pueden agregar, que le pueden dar sabor a la comida y que aparte pueden ponerle otro nivel de sabor a tu plato. Otra cosa que vamos a cocinar hoy es, mira, esto es una cosa para mí que es así como la salsa de ajo, que es el mojito criollo, que lo vamos a hacer con ají dulce. Mis amigos de los ají dulces, que esto sabe a Venezuela. Es una preparación que lleva ají dulce, cebolla y cilantro con vinagre, azúcar y sal, más nada. Ah, bueno, y un poquito de aceite. Eso es riquísimo, así por encimita para la arepita. Creo que ya hablé todo lo que quería hablar. Para todos aquellos que están afuera de Venezuela y se quieren sentir otra vez en su país, anímense a hacer esta receta, porque sabe a Venezuela, pues, y un pedacito de lo que lleva uno por dentro te da chance como que de revivirlo en la cocina cuando lo puedas compartir con tu familia y con
tus seres queridos. Y si no, a todos aquellos que conozcas, gringos, mexicanos, nicaragüenses, todos tus amiguitos que tengas por ahí por el mundo, dales a probar esta vaina que yo sé que va a salir de tu corazón y los vas a cautivar. Ok, vamos revisando por aquí mis ingredientes. Obviamente mi mortero con el cual vamos a hacer el condimento del pollito. Chicken thighs, boneless, skinless chicken thighs. Tengo mi bella harina pan, que en mi casa tiene su puesto en un pote aparte, porque bueno, es que en mi casa se come arepa casi todos los días. Los ají dulce, que nos van a servir para cocinar el mojito. Una cebolla que vamos a picar por la mitad, mitad para el pollito, mitad para el mojito. Aguacates que estén listos para el día en que vayas a hacer las reinas pepiadas. Ahorita los picamos para ver qué tan buena es la vida con nosotros. Remolacha y zanahoria para echarle a los 2/3 de la masa que vamos a dividir. Cebollín, cilantro. Listo. ¿Y la rata estaba por ahí asomada? Sí, mírala. Ella está aquí atrás esperando. Ok, aquí yo quiero enseñarles a picar un ají dulce chiquitico. La idea es que siempre trabajen en series, ábranlos todos, limpienlos todos. Y ahora que ya tienen estos pedacitos así, que es mucho más fácil tenerlos más planos, la idea es que tú piques los bastoncitos de esta manera con un buen cuchillo. Obviamente no es que el mío esté muy bueno, pero no importa. Y cuando tengas estos bastoncitos así de varios, tú los juntas y los picas en cuadritos, más o menos de este tamaño, para el mojito. La receta original de las reinas pepiadas regularmente lleva pechuga de pollo. Yo estoy eligiendo utilizar muslos de pollo porque tienen un sabor mucho más pronunciado a pollo. Es mucho más húmedo, entre comillas. Para mí, sinceramente, la pechuga es el pedazo del pollo más aburrido que existe, porque si lo sobrecocinas mucho queda como una suela de zapato horrible. Y es por eso que voy a utilizar los muslitos de pollo. Normalmente eso se pone a hervir y después se esmecha y tú lo juntas con tu aguacate, tu mayonesa y tu cosa. Esa no es la manera en que lo vamos a hacer aquí, ¿ok? Lo vamos a cocinar como si fuese un pollo que tú te puedes comer solo. Puedes hacer ese pollo y comértelo con arroz, te da la gana y tajada. La idea es que la reina pepiada hace una explosión de sabor en la boca, como todo lo que hacemos aquí en Parchita Gourmet, y lo vamos a ir cocinando así poquito a poco para que después se enfríe y lo juntamos todo así, con todo su juguito que le quede ahí bien reducido, y ya van a ver.
haciendo reina pepiada con el pollo de la manera en que yo lo hago. Tienes que primero mezclar toda la reina pepiada y luego al final es que le vas a echar la mayonesa. Como te puedes dar cuenta, el pollito él igual soltó su juguito y nosotros lo reducimos lo más posible, pero ya de por sí ya ella está bien húmeda, entre comillas. Es preferible que veas primero cómo está aquí para que no agregues mayonesa de más y después te queda una cosa así como aguada. Yo no le voy a poner más de esta cantidad de mayonesa porque ya de por sí sabe riquísimo. La mayonesa es así como para hacerla más cremosa. Así vamos, señores, vamos. Si es por mí ni siquiera mayonesa le echaría, pero ya esto es más que suficiente para que la reina pepiada quede cremosita, con bastante sabor. Acuérdense siempre de probar la sal. Yo le estoy echando una pizquita, obviamente todo el mundo la va a poner a su gusto. Pero siempre es bueno que cheques la sal ya al final, después de que le pongas la mayonesa, ya que sea lo último que le pongas, porque ya de por sí el pollo va a tener sal, la mayonesa tiene un poquito de sal. Es preferible hacerlo al final que al principio y después te quede toda salada. Las arepitas están aquí ya casi listas. Yo las he ido volteando. ¿Cómo sabes que están listas? Cuando hacen este sonido. Yeah. Ya hicieron su costrica. Esta es la aburrida de Hernán Javier porque según él no le gusta con zanahoria y remolacha. Todas están listas. Vamos a proceder a servir la arepita. Aquí tengo la reina pepiada, aquí tengo el mojito, aquí tengo un quesito que compré que es el Sharp Cheddar. Tiene un saborcito así fuerte, así como el quesito amarillo de nuestro país. Buena mantequilla obviamente. Y las arepitas. Díganme ustedes, o sea, ¿qué es esta vaina tan sexy? Y mira, el ají dulce, el quesito, la arepita, hay que, hola bebé, cómeme. Oh my god. Esto es inevitable. Porque reina pepiada se quiere escapar por los lados, ¿sí me entienden? Pero tú no la dejas, tú la vuelves a meter por un ladito así. De verdad que el pollo cocinado así le agrega mucho sabor. Por favor, no elijas unas pechugas tristes.
hervidas para hacer tu reina pepiada. Ustedes pueden creer que la tarjeta de la cámara, yo ya eché un cuento, me despedí de ustedes, les pedí que se suscribieran, comentaran y le dieran like y la vaina se perdió. Ustedes pueden creer eso. ¡No! Espero que les haya encantado la receta que hicimos hoy. Espero que si eres venezolano te sientas más venezolano que nunca y que te provoque comer reina pepiada demasiado. Por ahí tengo el proyecto, que probablemente lo voy a hacer esta semana, de hacer una mini lista dentro del canal para que ustedes tengan acceso a todas las recetas básicas sin necesidad de calarte completa toda la receta, para que aprendas, tengas ahí para hacer tu salsa de ajo, tengas para hacer tus arepitas, tu mojito por su ladito. Seguimos trabajando para ustedes. Cuéntenme si les gustó esta receta, si qué le agregarían ustedes, normalmente qué le ponen ustedes a las arepas cuando las quieren hacer diferentes. A mí a veces me gusta ponerle papelón. Por cierto, hoy me la comí cerrada, pero la verdad es que yo no me la como nunca cerrada. La verdad es que yo la abro y me la como así como unos tacos. Le pongo todo arriba y me la como. Yo pienso que debería existir un video donde clasifiquen tu personalidad por la manera en que te comes las arepas. Todo el mundo se las come de manera diferente. Por favor, si te gustó lo que viste aquí, si te reíste, si te dio hambre, suscríbete, dale like y comenta. Tenemos plataformas de redes sociales que apoyan este canal. Tenemos en Instagram @parchitagm. Dale like, métete, síguenos, ahí nosotros avisamos cada vez que tenemos video nuevo para que te estés enterado. También lo ponemos en nuestra página de Facebook que se llama Parchita Gourmet. Yo voy a poner todos esos links aquí abajo en la descripción. Y bueno, nada, salud para ti, salud para mí. Espero que preparen la reina pepiada y le pongan lo que ustedes le quieran poner. Y chaito.